Ahora Trinidad Alemán nos va a presentar algunas reflexiones en torno a los comentarios y aportes a la discusión de cada una de las mesas, pero también una discusión posterior en el comité organizador de estas mesas. Gracias. Bueno, lo primero que debo decir es que me parece que el evento fue muy rico, muy estimulante en todas sus mesas y en más de un sentido. Y en ese sentido, bueno, la participación que voy a tener es como que un primer abordaje, una primera aproximación a lo que debe de ser un análisis más detallado y más reflexivo de la gran cantidad de información, pero también de perspectivas y de expectativas que se pudieron vislumbrar. En ese sentido, lo que voy a hablar, lo que voy a presentarles, pretende ser como que una visión de conjunto del evento. Lorena nos planteaba la idea del proceso, de cómo creímos que podíamos abordar una temática de esa naturaleza. Miguel nos planteó los aportes más importantes provenientes de cada una de las mesas. Entonces, lo que yo les presento es producto de la discusión en el comité organizador, las reuniones periódicas de preparación y de análisis que teníamos, que pretende ver el conjunto, las relaciones entre las mesas, entre los temas, algo que los colegas ecólogos conocen muy bien, esto que le llaman las propiedades emergentes. Esto es que en un conjunto el todo es mucho más que la simple suma de las partes. Hay cosas que solo se ven cuando las vemos en su conjunto. Y entonces, en ese sentido, les quiero presentar como que esta visión de conjunto del todo, porque nos parece en el comité que aporta elementos importantes para valorar lo que se hizo y sobre todo identificar las posibles formas de continuidad. En este sentido, pensamos que son ideas, de ninguna manera queremos plantearlo como conclusiones. El evento no concluye, de hecho está empezando, porque justamente requiere una mayor reflexión y un análisis más a fondo, con la finalidad de identificar cómo estructurar los datos y también cómo interpretarlos. Entonces, voy a abordar lo que nos parecen estas ideas principales. La secuencia de las mesas la pensamos con una idea temática que fue coincidente con fechas que el calendario marca como pertinentes para estos eventos de conservación y de manejo de recursos. Y los organizamos de forma tal que las mesas quedaron tal como Miguel nos lo narraba. Sin embargo, cuando lo vimos en su conjunto, a las 5 mesas, pues nos parece que el orden que seguimos no reflejaba lo que puede ser una estructura de las actividades de investigación que se realizan en Ecosur. Y en este sentido pudimos identificar que cuando se habla de conservación estamos abordando un asunto que se ha vuelto una preocupación social mucho más amplia, es decir, una idea que surge aparentemente desde los biólogos de cuidar a las especies, se ha transformado en una preocupación social porque el impacto que la humanidad ha tenido sobre el planeta es dramático y resulta sumamente preocupante. De manera que ahora el tema de la conservación ha ampliado sus dimensiones y se ha vuelto más bien un cuestionamiento a las formas en que la humanidad ha interaccionado con la naturaleza. Ya no se trata simplemente de proteger a las especies animales o vegetales, sino se trata de ver cómo este daño a estos organismos en realidad es la manifestación de un efecto sobre las condiciones ambientales que están teniendo también repercusiones en la especie humana. Entonces, el tema de la conservación, decía yo, con estas transformaciones, se ha vuelto preocupante. Sin embargo, en las mesas pudimos darnos cuenta que si bien el término conservación nos era atractivo y nos llamaba, nos convocaba a discutir, en realidad cuando hablamos de conservación es importante ver que este impacto humano al que hago referencia tiene diferentes manifestaciones. Es decir, el impacto sobre la naturaleza desde los grupos humanos va a depender
de la estructura social, de la cultura, de las expectativas, en fin, de las características propias de cada uno de estos grupos humanos. Y entonces, cuando hablamos de conservación, tenemos que tomar en cuenta esta diversidad humana, esta diversidad de formas de ver, percibir y utilizar a la naturaleza en cuanto a los recursos que se poseen. Es decir, que entonces vamos a tener que ver las formas de interacción sociedad-naturaleza en una serie de escalas espaciales y temporales diferentes, y que en esa medida en Ecosur hay una diversidad extraordinaria de experiencias que se mueven en todas estas escalas. El evento nos permitió identificar justamente las características de estos abordajes y la manera en que las diferentes escalas espaciales y temporales se abordan en Ecosur. Esto es importante porque entonces cuando lo visualizamos en su conjunto como el análisis de interacciones a diferentes escalas, pues entonces vemos que aparecen actores, que aparecen recursos, que aparecen procesos diferentes en función de las escalas. Y nos parece que eso es importante porque de repente la forma de interactuar desde la academia con estos grupos en la búsqueda de alternativas de manejo de los recursos tiene que considerar justamente la manera en que se manifiestan en estas diferentes escalas. Una primera escala espacial y temporal en la que vimos muchos de los proyectos presentados tiene que ver con el comportamiento de los grupos familiares en su relación con la naturaleza. Y es importante destacar que aquí es claro la importancia de identificar que cuando los grupos familiares o los individuos se enfrentan a la naturaleza en esta actividad de sobrevivencia, pues sus criterios se mueven en escalas muy inmediatas. Es decir, su conducta va a estar muy condicionada en función de las condiciones que estén enfrentando, puesto que las intenciones más inmediatas tienen que ver con la reproducción biológica o con la supervivencia de la familia o de los individuos. Entonces tenemos aquí un primer abordaje de interacción sociedad-naturaleza, donde la naturaleza es la que aporta los recursos para la sobrevivencia. Varios de los proyectos que pudimos ver en las mesas abordan esta situación desde una perspectiva muy disciplinaria, y hay una tendencia muy fuerte a separar lo social de lo natural. Es decir, si los individuos y las personas utilizan los recursos, lo que podemos hacer es educar a las personas en esa interacción con los recursos naturales y que se les proteja. Es decir, aquí el enfoque disciplinario predomina. Por un lado, los biólogos, los agrónomos, y por el otro lado, los sociólogos, los economistas, etcétera, en la idea de que es una interacción que puede manejarse como si fueran dos entidades hasta cierto punto independientes. Es una primera escala, los grupos familiares, los grupos pequeños que interactúan muy directamente y en cortos territorios y en cortos espacios de tiempo con sus recursos. Aquí es donde identificamos esta mesa de conservación de la biodiversidad, donde pudimos identificar esta separación nítida que se presenta en ocasiones entre los enfoques naturales y sociales en lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza. En un nivel de interacción mayor y en una escala también más amplia, tenemos cuando estos grupos familiares se reúnen y se estructuran en las llamadas comunidades. Aquí estamos hablando de espacios territoriales más amplios, ya no exclusivamente los familiares, pero también estamos hablando de estructuras sociales un tanto más complicadas que tienen una serie de expectativas y de funciones diferentes. Si bien el objetivo principal sigue siendo la supervivencia de los individuos, la reproducción biológica de la familia, en realidad aquí aparecen otra serie de características como son los bienes colectivos, el agua, el aire, el bosque, de forma que pensar en conservar desde una perspectiva familiar resulta un poco complicado, porque entonces tenemos que ya ver cómo la gente se organiza para tomar las decisiones colectivas que permitan que cada uno de los integrantes garantice esta sobrevivencia. Entonces, cuando hablamos de comunidad estamos hablando de una escala temporal y espacial de mayor magnitud que tiene que ser considerada en función de estas necesidades colectivas que demandan estructuras y procesos de toma de decisiones para manejar los bienes que pertenecen a todos y a los cuales se plantea que todos tienen derecho. Aquí aparece de una manera mucho más nítida la importancia
de los temas sociales, de las temáticas que tienen que ver con el bienestar humano. Porque entonces ya no se trata únicamente de vivir y utilizar lo que se tiene, sino contar con un camino, contar con una escuela, contar con una serie de características que hacen que entonces el manejo de los recursos se vea también en función de el bienestar y de las expectativas de buena vida que puede llegar a tener la gente. Aquí, esta mesa que la llegamos a ver a nivel de las comunidades, del manejo de los recursos a nivel de las comunidades, está siendo abordada desde la perspectiva de la proposición de propuestas de uso alternativo al convencional. Es decir, si la gente está acostumbrada a utilizar sus recursos, sacando la leña, utilizando las parcelas o utilizando el agua de los recursos que tienen, bueno, pues vamos a proponer alternativas de uso colectivo que beneficien a el conjunto de familias. Y aquí es donde aparece de una manera muy nítida esta idea del ecoturismo. Plantear que en lugar de que utilicen los recursos, pues que vengan otras gentes y que lo vean y que en consecuencia se conserve garantizando esta expectativa colectiva que tiene la gente. Aquí estamos hablando, como decía en un principio, de espacios territoriales, geográficos más amplios, pero también de escalas temporales más largas. Es decir, aquí pensar en un cambio inmediato se vuelve más complicado. Ya no es cuestión simplemente de proponer, sino de ver cómo esto modifica las estructuras sociales o las expectativas colectivas de la gente. Y así, moviéndonos en esto, podemos identificar un espacio mayor que me parece que es el que se abordó en la mesa número 4, que tiene que ver con esto de los territorios y del manejo de los recursos, porque entonces vemos que aparecen otros elementos. Hablamos ya de grupos de comunidades amplias que en muchas ocasiones derivan de un tronco común. Es decir, una comunidad al empezar a crecer su población, lo primero es expandirse y ocupar más territorio, pero eventualmente viene un proceso de fragmentación que ocasiona entonces la formación de diferentes comunidades, pero con un tronco común, un tronco cultural común. Entonces, cuando hablamos de territorios, ya no solamente podemos hablar de la naturaleza o podemos hablar de la conservación de las especies, sino que tenemos que ver cómo al interior de las comunidades este recurso es utilizado y sobre todo cómo en los grandes espacios territoriales la cultura o los grupos culturales han establecido las formas de interactuar con la naturaleza. Cuando hablamos de espacios geográficos mayores, que es lo que se mencionó en algunas de las mesas como los territorios ancestrales, es necesario para las alternativas de conservación tomar en cuenta que cada grupo social, cada cultura, con estos procesos históricos, tiene su propia forma de ver y de vivir en el mundo, y entonces si no tomamos en cuenta estas visiones, cualquier intento de conservación va a tener dificultades mayores. Sobre todo porque estas visiones, estas formas de ver el mundo y de vivir en ella, son productos de experiencias históricas colectivas. Lo que hace hoy la gente lo ha venido haciendo durante mucho tiempo y lo que hoy vemos como formas de uso en realidad son el resultado de un proceso de generación de conocimiento y de aprendizaje de largo plazo que actualmente tiene una pertinencia comprobada en función de estas experiencias colectivas. Entonces, visto así, es evidente que ya no se trata simplemente de que las especies se conserven o de que satisfagan las necesidades básicas de las comunidades, sino que estamos hablando ya de la conservación de las culturas, de la conservación de las formas en que las comunidades han interactuado con la gente. Y aquí, para la academia, nos enfrentamos con un desafío particularmente importante. Ya no es como en la primera escala, donde la visión disciplinaria aporta sus expectativas, o en la visión comunitaria, donde se juntan varias disciplinas y proponen una nueva forma de uso, sino aquí nos estamos enfrentando con un conocimiento local que tiene su pertinencia. Entonces, el conocimiento científico ya no es la única forma de tomar decisiones. Y cuando hablamos de territorios, entonces surge como una variable de fundamental importancia la necesidad de considerar el conocimiento local, las formas de uso y las estrategias de utilización de los recursos que se han seguido al interior de las comunidades. Y este es un punto importante porque en las mesas se evidenció, y Miguel lo comentaba hace un rato, esta idea del diálogo de saberes ha quedado como que en una intención
muy favorable, pero que en el fondo significa un desafío muy fuerte a los paradigmas científicos de la generación de conocimiento. Entonces, cuando hablamos a nivel de territorios, de conservar los recursos naturales, decía yo, ya no se trata solo de la naturaleza, sino también de la cultura, las formas de ver y utilizar a la naturaleza, pero también las formas en las que la humanidad se ha relacionado y ha generado las estrategias para utilizarlos. Y aquí aparece de una manera muy nítida un tema, una intención, una expectativa institucional de hace mucho tiempo, que es el rebasar los enfoques disciplinarios para entrar en estas nuevas formas de hacer la investigación a las que se refería Miguel. Se habla de multidisciplina, todos juntos y les echamos un montón. Se habla de interdisciplina, pues vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Pero yo creo que también es importante hablar de la transdisciplina. Estamos enfrentándonos a un conocimiento que no se generó en las instituciones universitarias a través de estos procesos disciplinarios. Entonces, cuando hablamos de espacios geográficos a nivel del territorio, insisto, aparecen ya otros componentes y aparece otra escala en la cual varios de los proyectos, particularmente de la Mesa 4, evidenciaron su interés y su enfoque. Y finalmente hay un cuarto nivel, una cuarta escala, que en estos esfuerzos por estructurar la visión de conjunto, por estructurar los elementos que surgieron de las diferentes mesas de discusión, pues están los grandes conglomerados a los que se les llama naciones o países o este tipo de entidades políticas, en donde lo primero que destaca es que hay una estructura social y económica que está muy claramente diferenciada y que tiene intereses y expectativas diferentes respecto al papel que los recursos naturales jugarían en el bienestar de la población. Muchas de estas estructuras mayores de gran escala, muchas de estas naciones, de estos países, no tienen una historia común como pudieran haber tenido los territorios, sino que muchas veces han sido conformadas a partir de procesos de colonización o de invasión o de diferentes procesos de carácter social o político que han impuesto condiciones o que han impuesto estructuras o que imponen formas de utilización de la naturaleza. Y entonces aquí apareció en las mesas y aparece como un elemento importante que se abordan en varios de los proyectos institucionales, como el trabajar en estos temas que le llaman las políticas públicas, como estas entidades complejas y estructuradas diseñan mecanismos normativos con la idea de que todos lo sigan porque es para beneficio de todos. Entonces, en muchas de estas ocasiones, esta normatividad y estas leyes pasa por alto los procesos culturales, los procesos históricos a los que nos referíamos en los territorios, y en no pocos casos también pasan por alto las necesidades inmediatas de las familias. Y entonces aparecen conflictos de carácter más complejo, puesto que hay normas que imponen o pretenden imponer formas de uso y de manejo de los recursos. Entonces, una cosa que nos llamó la atención en estas mesas, y me parece que es como que una invitación es que se incorporen siempre a todos los eventos del proceso, porque cada uno aporta cosas distintas, pero cuando las vemos en su conjunto, surgen otras cosas que nos parece que es importante. Y esta visión es una primera aproximación, decía yo, del conjunto de actividades que en las mesas pudimos identificar como proyectos de investigación en Ecosur relacionados o motivados hacia el problema de la conservación o hacia la temática de la conservación. Es decir, que se está abordando en diferentes escalas espaciales y temporales. Cada una de estas escalas tiene sus propios actores, tiene sus propios recursos, tiene sus propios procesos, sus propias formas de toma de decisiones. Un aspecto que nos pareció importante es que a veces se aborda la escala, pero no tiende a verse las escalas inmediatas. De forma que, por ejemplo, cuando se trabaja a nivel comunitario, se tiende a perder de vista lo que está pasando a nivel de las parcelas o a nivel de las familias. Y a la inversa, lo que pasa a veces a nivel de los territorios tiende a pasar por alto lo que pasa a nivel de las comunidades particulares o a nivel de los grupos familiares. Entonces vemos una discontinuidad en los abordajes. No estoy diciendo que no sean apropiados. Lo que estoy diciendo es que faltan los nexos que permitan retroalimentar las experiencias de una escala a la siguiente y permitan justamente que esta riqueza de enfoques, de conceptos y de resultados que los diferentes proyectos han generado a las diferentes escalas puedan retroalimentarse y lograr empujar procesos
de mayor alcance. Visto de esta forma, entonces, nos resultó evidente en la mesa, aunque lo hemos estado discutiendo, lo que digo, de repente han sido temas de discusión que están todavía ahí en la mesa, no han quedado resueltos, es que la pretensión de conservar especies biológicas es insuficiente. Quizá es mejor decir que es imposible pensar que se van a conservar las especies si no vemos esta gama de escalas espaciales y temporales a las que nos referimos. Y sobre todo porque lo que está en juego no es solamente especies u organismos individuales, sino que es la conservación de las condiciones de vida sobre el planeta. De manera que entonces ahora la conservación ha dejado de ser una preocupación de los biólogos únicamente, para volverse una preocupación de amplios sectores sociales que están planteando un cuestionamiento severo desde diferentes perspectivas a la forma en que la humanidad se ha relacionado con la naturaleza. Ya no se trata de conservar por conservar, sino se trata de ver qué ha sucedido y por qué razón ahora las condiciones de vida en el planeta se han deteriorado de una manera tan dramática. Entonces, la conservación, y me parece que ese es uno de los resultados importantes de las diferentes mesas, es que se evidencia la necesidad de ver a la conservación en un enfoque más amplio, como la necesidad del abordaje a las formas de interacción sociedad-naturaleza. Y esta idea de la interacción entre sociedad y entre humanidad y naturaleza y ecosistemas resulta uno de los desafíos académicos más fuertes, porque, decíamos, hay una complejidad de abordajes en este sentido. Y las mesas nos parece que dieron oportunidad, una primera oportunidad que esperamos pueda continuarse, de hacer una revisión, ¿sí? Sentarnos y poner sobre la mesa, como decía Lorena, no los resultados de lo que estoy haciendo ahorita en mi proyecto de investigación, sino lo que ha surgido en mi pensamiento después de 20 años de estar pastoreando esas parcelas, pues decir, yo pienso que esto es, y entonces venir a poner sobre la mesa las ideas, las expectativas, las preguntas existenciales que muchos de nosotros tenemos respecto a estos temas importantes. Y entonces, esa fue una primera oportunidad, poner sobre la mesa, iniciar un proceso de reflexión. Un proceso de reflexión que nos lleve como institución académica a involucrarnos en este proceso de la búsqueda de nuevas formas de interacción de la humanidad con la naturaleza para diseñar estas nuevas estrategias y superar aquellas otras que hayan resultado inadecuadas o que estén resultando inadecuadas. En este sentido, de la necesidad de avanzar, de la necesidad de proponer alternativas, de proponer nuevas formas de interacción, nos parece importante como que identificar que hay una experiencia milenaria, la humanidad lleva ya miles de años viviendo sobre la Tierra, ha ensayado, evaluado y mantenido diferentes formas de utilización de los recursos que pueden ser un buen punto de partida para estas nuevas formas de interacción. Y en ese sentido, pensar en una vuelta atrás, pues es un poco utópico, es decir, para conservar la naturaleza no tenemos que regresar a ser cazadores-recolectores o a tener un tipo de vida nómada, puesto que sería echar por la borda toda una experiencia muy rica de aprendizajes y de conocimientos surgidos en estos procesos históricos a los que hago referencia. Entonces, en una primera aproximación a estas ideas, a estas reflexiones que queremos poner sobre la mesa para que sean el punto de partida de una discusión en este momento, pero que también puedan servir como para motivar por dónde nos movemos y en siguientes eventos poder seguir reflexionando, es que cuando hablamos de conservar no estamos hablando solamente de las entidades naturales o de los procesos ecológicos, sino que estamos hablando también de la necesidad de conservar las formas en las que la humanidad ha vivido en el planeta. Es decir, las formas en que la humanidad se ha relacionado con la naturaleza. Esto es, necesitamos conservar también las culturas, los idiomas, las tradiciones, los atuendos, los rituales, los gustos, toda esa diversidad de productos culturales tienen que ser mantenidos, conservados, con el mismo celo con el que se pretende mantener a las especies
o a los procesos ecológicos. Es decir, que al hablar de conservación, entonces, tenemos que abrir el concepto, no estamos ya solamente restringidos a lo biológico, sino que estamos hablando de lo social y de lo cultural. Entonces, pensamos que si abrimos la perspectiva y lo abordamos con esta mayor escala, con esta mayor dimensión, pues será posible conservar a las especies, pero también conservar a las culturas y todo lo que tiene que ver con las formas de vida humana sobre el planeta. Sobre estas cosas, entonces, no queremos, no quisimos, no hemos querido y creo que no vamos a querer ser excesivamente optimistas. Yo creo que hay varios desafíos a estas buenas intenciones. Estamos platicando, diría, ¿no? Pues estamos platicando, se vale todo. Pero yo creo que hay desafíos muy fuertes a estas pretensiones y a estas buenas intenciones. Y debemos tomarlos en consideración. En mi opinión, estos desafíos a estas buenas intenciones son de dos tipos. Son desafíos de carácter socioeconómico los primeros, digamos, reales, que ahí están, pues. Lo cierto es que hay un crecimiento demográfico acelerado. La población está creciendo de una manera incontrolada en función de la disponibilidad de los recursos o la posibilidad de que toda la población tenga la satisfacción de sus necesidades básicas. Esto nos lleva a una primera realidad que hay que reconocer. Hay pocos lugares sobre el planeta donde existan áreas realmente vírgenes. Es decir, en cualquier lugar que volteemos a ver, vamos a encontrar poblaciones humanas que están intentando utilizar los recursos o que ya lo utilizaron. Y en este sentido, bueno, el desafío de cómo conservar lo poco virgen que exista, bueno, pues es muy grande. En este sentido, estos grupos sociales y estos intereses y estas necesidades que se cubren con esta diversidad de recursos que el planeta ofrece, pues se ha manifestado en una diversidad muy amplia de organizaciones y estructuras sociales, con fondos culturales y expectativas muy variadas. Vamos a diferentes lugares del Estado, a diferentes lugares del país o a diferentes lugares del planeta, y cada uno de los grupos que vive ahí tiene sus propias expectativas en función del territorio que ocupa, de la cultura que tiene y de los procesos por los que ha transitado. Entonces, esta diversidad cultural se vuelve un desafío en esta búsqueda de las buenas intenciones de la conservación. Hay otro aspecto que es importante, entonces, como un desafío grande para la academia, al cual me voy a referir un poquito más adelante, es que en esta expansión de la humanidad a todo el planeta, 2 minutos más, existen estructuras de poder político con estructuras muy diferenciadas y con expectativas variadas. Hay intereses diversos en cuanto al papel de la naturaleza en el bienestar humano, y los criterios económicos predominan sobre cualquier otro tipo de criterio en la utilización de los recursos. Entonces tenemos estructuras políticas muy rígidas que determinan con intereses económicos que muchas veces se imponen la manera en que se utilizan los recursos, lo que genera al final de cuentas el acceso diferenciado a estos recursos naturales. Menciono rápidamente en un minuto los desafíos a la academia, los voy a mencionar rápido para que no me reclamen después, que es una idea que yo tengo respecto a los desafíos a los que se enfrentan. Hay una argumentación insistente en que las formas de abordar esta problemática están condicionadas estructuralmente. Es decir, que CONACYT dice qué es lo que vamos a investigar y de qué manera lo vamos a hacer. Y que esta es una condicionante muy fuerte que limita los alcances de los proyectos de investigación. Y esto sobre todo porque los fenómenos a los que nos enfrentamos son fenómenos de gran escala, de gran dinamismo y complejidad. Y los marcos teóricos con los que se quiere enfrentar, como puede ser la agroecología, los sistemas complejos, la ciencia postnormal y todo eso, aún son insuficientes o están en desarrollo, de forma tal que no han podido dar las respuestas que de repente se demandan a este tipo de proyectos. En consecuencia, se mantiene el enfoque a diferentes escalas que con demasiada frecuencia se mantienen aislados, sin los nexos teóricos o conceptuales entre ellas mismas, con una comprensión que continúa siendo disciplinaria, con proyectos temáticos específicos y de corto alcance, que en la mayoría de los casos no tienen continuidad, se rompen y en consecuencia hay una limitante fuerte. Un aspecto para concluir, y con eso es con lo que cerraría esta intervención,
es que la investigación científica, con estas características condicionantes por CONACYT a la que me refiero, pues contiene muy pocos criterios utilitarios que puedan ser atractivos para las poblaciones con las que se trabaja. Es decir, los criterios académicos predominan sobre los criterios de la gente, y esto está dificultando, y quizá pueda ser una dificultad mayor, al involucramiento de la gente en estos proyectos que pudieran surgir hacia continuar lo que ya está en marcha o nuevas visiones de lo que sería la conservación. Ahí lo dejo.